Sean bienvenidos a otra lección de lenguaje. Hoy les propongo comenzar con la revisión de la actividad que se quedó orientado como trabajo independiente desde el encuentro pasado. En ella, ustedes debían redactar un texto narrativo sobre un imaginario encuentro con los personajes principales de la obra cumbre de Miguel de Cervantes, o sea, con Don Quijote y con Sancho. A continuación, les voy a ofrecer un texto redactado que puede servirles como modelo. Era casi al mediodía y mis pies, cansados de tanto andar, se resistían, por lo que decidí descansar en un recodo del camino. Unas voces me sacaron de mi meditación. Al levantar la vista observé dos personas que caminaban con mucho trabajo. Vi con sorpresa que eran Don Quijote y Sancho. Venían maltrechos, llenos de polvo y traían sus caballos por las riendas. Su apariencia me inspiró lástima y decidí ayudarlos. La narración es una de las formas literarias más complejas porque incluye el resto de las formas elocutivas, como son la descripción, el diálogo y la exposición. Además, la narración puede contener formas cortas como las anécdotas o el cuento, o incluso formas más complejas y extensas como la novela. En la lección de hoy se va a ejemplificar las formas elocutivas. Para ello se van a presentar algunos textos. Copien ahora el tema de hoy. Tema: presentación de textos seleccionados para trabajar las formas elocutivas estudiadas. La narración tiene como características fundamentales la unidad y el movimiento. La unidad, como ustedes recordarán cuando estudiaron el párrafo, se logra cuando todas las ideas que se expresan van encaminadas a lograr un objetivo o una idea central. Esto, por supuesto, varía en dependencia con la extensión del texto. Por ejemplo, si es un cuento, que es una narración corta, se cumple, pues no debe haber desviación o variación de la acción. Como diría Horacio Quiroga, un cuento es una flecha que va directa y velozmente al blanco. Pero en cambio, en la novela se admiten digregaciones de las acciones, se admiten pasajes explicativos y, por supuesto, acciones secundarias. Otra de las características es el movimiento. A continuación les vamos a ofrecer, a manera de recordatorio,
algunos elementos que ayudan a mantener el interés de toda narración. Una de ellas es un buen comienzo. Para ello deben evitarse los principios lentos, explicativos y tratando de ofrecer datos o hechos significativos que estimulen la atención. Deben mantener siempre la curiosidad del lector. Se logra al no darse todos los elementos de una vez, de modo que el lector tome un papel activo y vaya descubriendo los hechos por sí mismo. También hay que evitar los finales rotundos, definitivos. En la vida los hechos no concluyen abruptamente. Los finales sugerentes o abiertos son muy frecuentes en la literatura contemporánea, al igual que el final inesperado o sorpresivo. Para que puedan apreciar cómo se ven estos elementos de una u otra forma, los invito a ver nuevamente el texto narrativo. Era casi al mediodía y mis pies cansados de tanto andar se resistían, por lo que decidí descansar en un recodo del camino. Unas voces me sacaron de mi meditación. Al levantar la vista observé dos personas que caminaban con mucho trabajo. Vi con sorpresa que eran Don Quijote y Sancho. Venían maltrechos, llenos de polvo, y traían sus caballos por las riendas. Su apariencia me inspiró lástima y decidí ayudarlos. No hay nada que deleite más el espíritu humano que el hecho de observar el sol al amanecer cuando sale. A continuación podrán apreciar un material de video relacionado con esta temática. Ya brotan del sol naciente los primeros resplandores, dorando las altas cimas de los encumbrados montes. Las neblinas de los valles hacia las alturas corren, y de las rocas se cuelgan o en las cañadas se esconden. En ascuas de oro convierten del astro rey los fulgores, del mar que duerme tranquilo las mansas ondas salobres. Sus hilos tiende el rocío de diamantes tembladores, en la alfombra de los prados y en el manto de los bosques. Sobre la verde ladera que esmaltan gallardas flores, elevan su frente altiva los enhiestos girasoles, y las caléndulas rojas vierten al pie sus colores. Las amarillas retamas visten las colinas donde se ocultan pardas y alegres las chozas de los pastores. Purpúrea el agua del río, lame de esmeralda el borde, que con sus hojas encubren los plátanos cimbradores, mientras que allá en la montaña, flotando en la peña enorme, la cascada se reviste del iris de los colores. El autor de este texto es el escritor mexicano del siglo XIX, Ignacio Manuel Altamirano, destacado poeta y novelista.
Seguidamente podrán disfrutar y copiar de un fragmento de este texto para realizar posteriormente otras actividades. La salida del sol. Ya brotan del sol naciente los primeros resplandores, dorando las altas cimas de los encumbrados montes. Sobre la verde ladera que esmaltan gallardas flores, elevan su frente altiva los enhiestos girasoles, y las caléndulas rojas vierten al pie sus colores. Apareció el otro fragmento del poema. Las amarillas retamas visten las colinas donde se ocultan pardas y alegres las chozas de los pastores. En los momentos que siguen se les ofrecerán algunas de las palabras que se utilizan en el texto con sus significados. Vocabulario: resplandores, luces muy claras que despide un cuerpo luminoso. Cimas, lo más alto de los montes, cerros y collados. Enhiestos,
levantados, derechos. Caléndula, planta compuesta de jardín con flores amarillentas o anaranjadas. Retamas, mata leguminosa con muchas ramas delgadas, largas, de color verde ceniciento, hojas muy escasas, flores amarillentas en racimos y frutos en vaina. Este poema constituye una bella descripción, donde el autor, mediante las expresiones que utiliza, logra hacernos ver ese paisaje que nos quiere mostrar. Comúnmente se ha dicho que la descripción es la piedra de toque de todo buen escritor, pues constituye una prueba de fuego que no todos pasan airosos. A continuación, podrán realizar otra actividad relacionada con el poema. Actividad. Comenta por escrito el contenido del poema teniendo en cuenta lo siguiente: el momento del día que se describe, lugar descrito, qué hay en él, colores que predominan, sentimientos que se despiertan en el lector. Recuerden que para comentar, ustedes deben hablar sobre el poema, expresando en todo momento sus criterios, sus opiniones relacionados con él.
brotan del sol naciente los primeros resplandores, dorando las altas cimas de los encumbrados montes. Las neblinas de los valles hacia las alturas corren, y de las rocas se cuelgan o en las cañadas se esconden. En ascuas de oro convierten del astro rey los fulgores, del mar que duerme tranquilo las mansas ondas salobres. Sus hilos tiende el rocío de diamantes tembladores, en la alfombra de los prados y en el manto de los bosques. Sobre la verde ladera que esmaltan gallardas flores, elevan su frente altiva los enhiestos girasoles, y las caléndulas rojas vierten al pie sus colores. Las amarillas retamas visten las colinas donde se ocultan pardas y alegres las chozas de los pastores. Purpúrea el agua del río, lame de esmeralda el borde, que con sus hojas encubren los plátanos simbradores, mientras que allá en la montaña, flotando en la peña enorme, la cascada se reviste del iris de los colores. Lo que debieron redactar constituye un texto expositivo, pues debieron presentar sus opiniones, sus criterios y sus sentimientos relacionados con el poema. Debieron recordar que al redactar todo texto expositivo hay que prepararse bien, pues este debe caracterizarse por la sinceridad y por la claridad en los razonamientos. En los momentos que siguen les vamos a ofrecer un texto expositivo relacionado con el poema a manera de revisión de esta actividad. En el poema La salida del sol del mexicano Ignacio Manuel Altamirano se describe un paisaje al iniciarse el día. Los rayos luminosos le dan a las cumbres de los montes la claridad que necesitan. Este es un maravilloso texto que nos hace sentir admirados ante la belleza de la naturaleza. Alude a su colorido, el verde de la clorofila de las plantas, el amarillo de los erguidos girasoles y el anaranjado de las caléndulas que adornan las colinas y las chozas de los pastores. Todo esto lo logra mediante la utilización de logradas imágenes. A continuación les vamos a ofrecer un fragmento de un texto dialogado. Se trata de un fragmento tomado del cuento Los melocotones del destacado escritor ruso del siglo XIX, León Tolstói. Los invito ahora
a que lean este texto. Mirad, les dijo el padre a los hijos, el regalo que el tío Epín nos envía. Los niños acudieron y el padre deshizo un paquete. ¡Qué lindas manzanas!, exclamó Vania, muchacho de 6 años. Mira, María, qué rojas son. No, es probable que no sean manzanas, dijo Sergei, el hijo mayor. Mira la corteza que parece cubierta de vello. Son melocotones, dijo el padre. No habíais visto antes fruta como esta. El tío Epín los ha cultivado en su invernadero, porque se dice que los melocotones solo prosperan en los países cálidos y que por aquí solo pueden lograrse en invernaderos. Seguidamente les vamos a ofrecer algunas de las palabras que se utilizan en el texto con sus significados. Vocabulario: vello, pelusilla de que están cubiertas algunas frutas o plantas. Melocotones, frutos del árbol melocotonero. Invernadero, lugar protegido donde se cultivan plantas en condiciones ambientales adecuadas. Mediante el diálogo anterior se puede conocer un suceso muy importante que el escritor nos quiere mostrar, o sea, que el tío le ha enviado de regalo unos melocotones a su sobrino. Se pueden conocer, además, características de los personajes que participan, como son la ingenuidad de Vania y la astucia de Sergei. Se puede decir entonces que este diálogo es significativo, es claro, es natural y está matizado, pues presenta algunas aclaraciones que son imprescindibles para comprender el texto. Entonces les propongo volver a disfrutar nuevamente del texto dialogado. Mirad, les dijo el padre a los hijos, el regalo que el tío Epín nos envía.
Los niños acudieron y el padre deshizo un paquete. ¡Qué lindas manzanas!, exclamó Vania, muchacho de 6 años. Mira, María, qué rojas son. No, es probable que no sean manzanas, dijo Sergei, el hijo mayor. Mira la corteza que parece cubierta de vello. Son melocotones, dijo el padre. No habíais visto antes fruta como esta. El tío Epping los ha cultivado en su invernadero porque se dice que los melocotones solo prosperan en los países cálidos y que por aquí solo pueden lograrse en invernaderos. En la lección de hoy se les han presentado textos donde se utilizan las distintas formas elocutivas, o sea, la narración, la descripción, la exposición y el diálogo. Se les han recordado, además, algunas características y cualidades que tienen cada una de ellas. A continuación, podrán copiar el trabajo independiente que está concebido para que ustedes apliquen lo recordado hoy.
trabajo independiente. Redacta un texto narrativo o descriptivo basándote en las láminas que a continuación se muestran. Ya están apareciendo las imágenes que pueden servirles para realizar la actividad. En la primera imagen se les presentaron dos pingüinos. En esta tienen delante vacas. Aquí se les muestra un paisaje con un río y árboles y matas que tiene alrededor. Aquí aparece un paisaje selvático donde hay un salto de agua y abajo, por supuesto, una laguna. Aquí se les muestra dos pajaritos en cautiverio.
Ahora tienen delante a un animal muy hermoso, al tigre. Aquí se les muestra otros dos animales, un cachorro de león y un perro. Ahora tienen delante otro animalito, en este caso a un loro. Se les muestra además un perro. Esta imagen tiene otro animal común a los hombres, un gato. Y de esta forma hemos llegado al final de la lección de hoy. Los esperamos nuevamente en otro encuentro con el lenguaje.